Con el final de la Segunda Guerra Mundial comenzó el proceso de descolonización y con ello la historia reciente de diversos países de África, Oriente Medio, Asia, eh, también nombrar a Oceanía y con ello cada superpotencia, Estados Unidos y la Unión Soviética, tenía intereses en torno a obtener el máximo de aliados en su bloque. El caso de Angola es muy importante dentro del el periodo de la Guerra Fría y más porque se implantó un régimen comunista en el país debido a bueno, pues que surgieron en sí tres facciones. Una era de ideología marxista, la otra de ideología occidental y la otra era dar importancia a las etnias de África, es decir, del país, de Angola, junto con el apoyo de Sudáfrica, que fue la última facción, y todo ello provocó además una guerra civil sangrienta, bueno, guerras civiles sangrientas en el país debido a los problemas de descolonización de Angola, sobre todo más cuando Portugal bueno, pues, dio lugar a su independencia debido también pues, a problemas que había dentro del país portugués. Y más, la Unión Soviética tenía grandes intereses y se llevó a cabo ese neocolonialismo en torno a llevar a cabo una estructura y una alianza con Angola, es decir, y acercarse a Angola al régimen soviético. Las ideas socialistas o comunistas se remontaron en África en torno a la conformación debido a la descolonización de todos los países africanos y claro, las dos ideologías que influyeron más en el continente africano fueron el marxismo-leninismo de la Unión Soviética y el maoísmo de China en la figura de Mao en todos los procesos colonizadores. Claro, los teóricos políticos como Senghor o Kaunda intentaron conjugar el socialismo marxista con algunos rasgos de la cultura africana, como la hospitalidad, comunitarismo, solidaridad. Y esto es lo que quedó denominado como socialismo africano. El problema al final es que las teorías del socialismo africano tuvieron una escasa plasmación en la práctica política de los nuevos estados africanos, y más porque los estados africanos querían llevar a cabo una creación de sociedades mixtas y cooperativas, aprovechando los sistemas de organización común de las tierras y del trabajo propio de la cultura africana, pero la teoría en torno a la elaboración quedó muy débil y encima las principales potencias presionaron y presionaron para imponer sistemas comunistas o socialistas en los países africanos. Y claro, todo esto hizo poco posible su desarrollo práctico. Los países africanos donde se postularon las ideas del modelo socialista comunista, siempre hablando del periodo de la Guerra Fría, al final imitaron los modelos europeos o asiáticos, sin tener en cuenta idiosincrasia de la cultura africana. Entonces, todo esto provocó al final problemas, conflictos internos, externos. Y claro, sí es verdad que el régimen comunista sí se extendió o socialista por varios países africanos, como Tanzania, Etiopía, Angola, Mozambique, entre otros países de África. Claro, las ideas socialistas y comunistas se remontan más, se remontaron cuando se produjo la descolonización de muchos países. Las teorías eran el marxismo-leninismo soviético, el maoísmo chino, y claro, Senghor o Kaunda llevaron a cabo esa mezcla de socialismo marxista con los rasgos de la cultura africana. Al final, la hospitalidad, comunitarismo, solidaridad. Pero el problema, claro, todo esto quedó plasmado en el socialismo africano. ¿Qué pasó? Que ya cuando se plasmó en el ámbito político costó más, porque claro, los países africanos querían llevar a cabo sociedades mixtas y cooperativas, esos sistemas de organización al final común de las tierras y del trabajo que eran propios de la cultura de África. Pero el problema es presión por parte de las potencias cercanos a los regímenes comunistas como China y la Unión Soviética, pues hicieron imposible llevar a cabo un desarrollo práctico en el ámbito político en África. Al final, todo este modelo sí comenzó durante el periodo de la Guerra Fría, pero el problema es que África tuvo que seguir los modelos de Asia o de Europa, sin tener en cuenta al final la cultura africana, etcétera, etcétera. Y claro, y esto provocó eh, conflictos civiles tanto dentro del país como externos.
Sí, es verdad que sí el comunismo llegó a algunos países, luego pues, bueno, tuvieron también eh, problemas internos en sus propios estados. Angola fue uno de los países donde más repercusión tuvo el comunismo y más dentro de la Guerra Fría, porque en 1975 se independizó de Portugal y el problema es que se produjo un enfrentamiento civil entre tres grupos de guerrilleros. Por un lado está el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, que era un movimiento de ideología marxista vinculado al sistema soviético, es decir, a la Unión Soviética. Luego estaba el Frente Nacional de Liberación de Angola, vinculado a Occidente, es decir, Estados Unidos y al Zaire. Y luego estaba otro grupo que era la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, que es bueno, pues basado en las etnias dominantes de la zona central del país. Y con el apoyo de Sudáfrica. Es decir, diferentes grupos guerrilleros por imponer un modelo pues, diferente en el país. Dos de ellos eran pro-occidental y el otro pro-soviético, y el otro era un país independiente, es decir, ni estar con Occidente ni estar con el bloque soviético. Claro, el problema es que cuando Angola se independizó, Portugal había transferido el poder al MPLA, que era el partido de ideología cercano al ideario soviético. Pero la situación no fue aceptada por los restantes grupos y se inició una cruel guerra civil dentro del país. Y claro, al final sostuvieron el régimen cercano al comunismo soviético porque Cuba y la Unión Soviética ayudaron al movimiento popular para liberación de Angola. No, claro, al final Angola se independiza de Portugal, fue colonia. Y el problema es que aparecen ideologías cercanas al bloque soviético, ideologías cercanas al bloque eh, estadounidense u occidental. Luego sale una ideología independiente de no inmiscuirse en ninguno de los dos bloques, como el UNITA. Y claro, Portugal dejó el poder al partido o bueno, al movimiento soviético. Claro, el resto de movimientos no lo aceptaron y provocaron al final pues, una guerra civil sangrienta en Angola. Claro, finalmente sí que el partido soviético se mantuvo en el poder debido a la ayuda cubana y soviética. Tras el apoyo al movimiento de ideología soviética, se impuso en Angola una economía planificada y era imitando el modelo cubano y soviético en el contexto de una feroz guerra civil que provocó una terrible crisis económica en el país y además Angola, que es uno de los países más ricos del continente africano, debido a sus grandes recursos naturales, mucha población moría de hambre. Claro, la situación continuó hasta la firma de los acuerdos definitivos de paz entre el movimiento soviético y el movimiento UNITA, que era más no incorporarse a ninguno de los dos bloques, ni el occidental ni el soviético, en el año 2002. El país está recuperándose aún de la guerra civil y del fracaso del modelo económico comunista o socialista. Un país además que se impuso el modelo de la economía planificada, claro, con una crisis económica brutal. Siguiendo al final el modelo de economía planificada era lo que se realizaba en la Unión Soviética, lo que se realizaba en Cuba, y claro, Angola es bueno, uno de los países más ricos en torno al final en recursos naturales. Todo esto provocó hambrunas de la población del país. Claro, sí que se llevó a acuerdos cuando se firmó la paz entre los dos partidos, el partido soviético y el partido que no quería estar en ninguno de los dos bandos durante la Guerra Fría y se firmó en el año 2002. El problema es que el país está recuperándose primeramente del
conflicto político como la guerra civil y luego del modelo económico comunista o socialista tras convertirse en aliado pues, dentro del modelo soviético. Y con ello finalizo, comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Al final, el comunismo también llegó a otras zonas, no solo a Asia ni América, sino a África también. Y bueno, pues el caso de Angola es uno de los casos más importantes en África. Y os mando saludos. Adiós.